Okay. So just before we start, maybe we can start with an invocation, and I'll ask one of the participants to. Vamos a comenzar con una invocación y para ello voy a pedir a una de las participantes que se ofrezca voluntaria para hacer la invocación de hoy. Okay. Yeah. So, good morning, good afternoon, and good evening. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, hermanas. Bienvenidas de nuevo a esta sesión que tenemos hoy. Y antes de invitar a Joanne de nuevo a hacer su presentación, me gustaría pedirle a una de ustedes que se ofrezca como voluntaria para la invocación, para hacer la invocación de hoy y así poder comenzar. ¿Quién se ofrece? Hi, Elsa. Hola, Elsa. Hermo. Hermo, can you please do the invocation? ¿Alguien quiere, por favor, hacer la invocación? I don't know if she can hear me. Ah, Okay, Jonery, please go ahead. Jonery, adelante. Buenos días, hermana. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? I think she's frozen. Hola, ¿me escuchan? Yes. Yes. Quizás Jonery, si apaga su pantalla, nos llegará mejor el sonido. Jonery, maybe you can put your video off so that the sound is better. Jonery, quizás si apaga la cámara, podremos tener mejor sonido de usted. Hola, ¿me escuchan? Yes, Jonery, but because you Sí, keep Jonery, lo que pasa es que se corta. Empieza a hablar, la escuchamos y después se corta el sonido. Entonces le pedimos que por favor apague la cámara, porque así el sonido quizás nos llegue mejor. Ok. Inténtelo ahora. Buenos días, amigas, hermanas. Quisiera que se inclinaran su rostro para pedir a Dios para que esta reunión sea fructífera y que nos añada más conocimientos, asimismo que nos empapemos de todo lo que hoy vamos a hacer en la agenda. Amantísimo Padre Celestial, hoy en esta mañana te agradecemos por todas tus buenas obras que nos has hecho y por permitirnos darnos un año más, un día más para estar aquí en esta reunión con FIMI. Te agradecemos, Señor, por permitirnos estar de nuevo en esta sesión de clases. Te pedimos que todo lo que vayamos a hacer hoy sea conforme a tu voluntad y que esta sesión sea muy fructífera y que todos los conocimientos que aprendamos en estas sesiones sean de bien y también poderlas ejecutar en nuestro vivir diario. Muchísimas gracias. Asimismo te pedimos, Señor, que nos des salud, nos brinde tu justicia y que todo esto sea conforme a tu voluntad. Amén. Gracias, hermanas. Thank you so much, Jonery, for that opening. Muchas gracias.
Jonery, por esa presentación. Antes de invitar de nuevo a Joanne, tengo una biografía de ella y voy a leer antes de que regrese. Joanne Carling es una activista indígena de la cordillera de Filipinas. Ha estado trabajando en asuntos indígenas desde la base hasta nivel internacional por más de 20 años para promover los derechos y aspiraciones de los pueblos indígenas. Trabajó con organizaciones indígenas en Filipinas por más de 10 años y condujo el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia, el AIPP, como secretaria general desde 2009 hasta 2016. Fue miembro experta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU desde el 2014 al 2016. Ella recibió el premio a la trayectoria de los campeones de la Tierra de la ONU otorgado por la ONU Medio Ambiente en septiembre de 2018. Ha estado como coordinadora del Grupo Principal para el Desarrollo Sostenible de marzo 2017 a diciembre del 2021. Actualmente es directora de Indigenous Peoples' Rights International, el IPRI. Bueno, bienvenida Joanne y gracias por estar aquí con nosotras hoy y gracias por aceptar siempre nuestra invitación para venir a hablar con nuestras estudiantes de la Escuela Global de Liderazgo. Y Joanne nos va a hablar sobre la implementación de la declaración a través de, bueno, y en referencia a los ODGs. Gracias, ODS, perdón. Gracias, Winnie. Es un placer para mí siempre ser parte de la Escuela de Liderazgo de FIMI. No se mencionó, pero de hecho estoy en la junta de FIMI. Así que es mi compromiso el poder apoyarles también, apoyar el trabajo de FIMI. Y uno de los trabajos importantes de FIMI es esta escuela de liderazgo. Así que siempre me complace mucho que esté Elsa también con nosotras, porque esta es una plataforma desde la que desarrollamos las capacidades de lideresas indígenas. Con esto, y sin más dilación, voy a pedir que Winnie y voy, si no les importa, debido a mi conexión, voy a también apagar mi video. So, but maybe while waiting for the presentation to be put on the screen. Mientras preparan la presentación, To put in the chat box when you hear of development and rights. cuando escuchamos del desarrollo y los derechos, ¿qué se les ocurre? One or two words. En tan solo una o dos palabras. What comes to your mind when you hear the word ¿Qué se les ocurre? development and rights? Can you put in the chat? Lo Please, pueden poner en el chat. to kick off our discussion. May I ask the participants, what is Podemos development? pedir a las participantes que hablen de qué es el desarrollo para ustedes y cuál sería la mejor manera, Yeah, bueno, cómo se conectan este desarrollo con nuestros derechos. Les voy a dar tiempo. No veo a nadie que esté escribiendo en el chat. I know English is not your first language. Sé que para ustedes el inglés quizás no sea su primer idioma, pero escriban tan solo una o dos palabras que se les ocurran cuando escuchan la palabra desarrollo o derechos. ¿Me escuchan? No veo a nadie que esté haciendo ningún comentario ni nadie está respondiendo. Sí, le escuchamos. Quizás están pensando, oh, veo uno. Anima escribe, el desarrollo es más bien una oportunidad de empleo, o sea, trabajos. ¿Quién más? ¿Quién más puede escribir lo que es el desarrollo para ustedes? O qué conexión hacen ustedes entre el desarrollo y los derechos. Okay. Bueno, Anyone will
give 1 minute for others. Les voy a dar un minuto thoughts. más para que otras personas puedan compartir sus ideas. What is development? ¿Qué es el desarrollo? Okay. Pima escribe infraestructuras. Anima dice mejores servicios de salud, buena educación. Pima escribe también acceso a servicio. Anyone else? ¿Alguien más? Yes. There's one Joem, participant who hay has- una participante que tiene la mano levantada. Okay. Bridani, Bien, adelante, Bridani. can you say what development ¿Puede is? decir lo que piensa que es el desarrollo? Bridani. I hope I pronounce your name. Bridani, por favor. Espero estar pronunciando bien su nombre. Adelante, Bridani. La escuchamos, Bridani. Adelante. Bridani. Bridani. Bridani, ¿quiere intentarlo de nuevo? Bridani escribe, Yeah. Yeah, they said there's a problem with connection. entendido, Bridani. Regina dice, el derecho al desarrollo es un derecho humano en virtud, por virtud de ser humano. ¿Puede, por favor, leer? O Bridani puede escribir en el chat. Yeah, okay. Now I just want to read through the responses. And so the question is, what is development for La you? pregunta de nuevo es qué es el desarrollo para ustedes y cómo que conectan entre el desarrollo y los derechos. Las respuestas hasta ahora incluyen, primero, que el desarrollo es más bien oportunidades de empleo, es decir, oportunidades de trabajo. También significa infraestructuras, mejores servicios de salud, buena educación, acceso a servicios. Cuando escucho la palabra desarrollo, pienso en industrialización. De Elsa, que dice, se le pide a los pueblos indígenas, se les pregunta a los pueblos indígenas qué es el desarrollo para ellos. Este es un gran problema para nosotros porque ni siquiera jamás se nos preguntó qué nos parece el desarrollo. De hecho, es un reto. Después tengo problem with the connection. And then the right to development is a human right by virtue. luego también que el derecho al desarrollo es un derecho humano por virtud de ser persona humana y que todas las personas tienen derecho a participar y a contribuir. And then there's on momento. Okay. Wait a minute. It says development violating our rights. Yeah. So to capture this the way when the term of development is asked, it's really more defining it from the perspective of infrastructure, jobs, services, access to services, industrialization. Bueno, está hablando de cuál es el servicio. La intérprete le está pidiendo a la presentadora que elija un canal. And that kind of development being pursued is violating our rights. Y que bueno, un interesante comentario es que se están alterando nuestros derechos y vamos a hablar de esto. Miss Carling, I apologize. Miss Carling, can you hear me? Yes. I apologize. This is Carmen Gomez, the interpreter. We need you to activate the interpretation so that you can hear the Spanish speakers when their comments are interpreted. So if you could please go to the globe that you have at the bottom of the screen and select English. Yeah. Tell me when that's done. Okay. How many Spanish speaking participants do we have? I don't know the number, but there are some, including Brittany, who is trying to
make comments. So if you don't have the interpretation activated, you will not be able to hear my interpretation. Okay, okay. Yeah, but I think they are having a problem with the connection. We do have other Spanish speakers. Yeah. Okay, okay. So with that comments on development from our participants, we'll get back to this once we have. Bueno, con este comentario de nuestros participantes, vamos a volver de nuevo a hablar de qué son los ODS y cómo están conectados a nuestros derechos como pueblos indígenas. Voy a hacer un vistazo general, presentar un vistazo general primero sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y cómo se conecta con la Agenda del 2030 para Desarrollo Sostenible. Primero será una presentación general, después va a hablar de dónde estamos en cuanto a la implementación y después sobre qué podemos hacer a medida que participamos en este proceso. Antes de pasar a esto, ¿por qué es importante para los pueblos indígenas involucrarse en este proceso? Así es como va a fluir mi presentación. Voy a tratar de ir a un ritmo moderado y presentar los puntos principales para que al final nos quede tiempo para sus preguntas. Entonces, espero que esta sea una buena manera de proceder. Bueno, pasemos primero entonces a hablar de cuáles son las características generales de la Agenda de Desarrollo Sostenible del 2030. Primero, cuando hablamos de la Agenda de Desarrollo Sostenible del 2030, este es el producto en sí. Es el producto de una larga conversación entre los Estados miembros, es decir, gobiernos de las Naciones Unidas y otras partes interesadas, incluyendo pueblos indígenas. Y al principio, el plan de desarrollo se evaluó y los países y los gobiernos acordaron que deberíamos continuar con el camino del desarrollo para los pueblos del mundo. Entonces, ahora esto se llama la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y significa esto que deben conseguirse para el 2030. Se adoptó en septiembre del 2015 por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es decir, que tiene un periodo de implementación de 15 años, desde el 2015 hasta el 2030. Es decir, por eso se llama Agenda del 2030 del Desarrollo Sostenible. Las características principales de esta agenda son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que voy a presentar después con 169 metas relacionadas. Es decir, hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que están entrelazados a los que los países se habrán comprometido a implementar desde el 2015 al 2030. Estos 17 ODS están apoyados por los que se llaman medios de implementación, MOIs en inglés, que son los recursos y las alianzas necesarias para lograr esos objetivos y metas. Cuando hablamos de recursos, esto incluye el conocimiento técnico y financiero, ¿verdad? Esos son los recursos que se necesitan para implementar los 17 ODS. Aparte de esto, hay una alianza entre los diferentes actores para el desarrollo. Esto significa que deberían involucrarse no solamente los gobiernos, sino también las sociedades civiles y lo que llamamos el sector privado. El sector privado incluye negocios, inversionistas, organismos filantrópicos. Estos son recursos adicionales que pueden contribuir al logro de los ODS. A esto nos referimos cuando hablamos de los medios de implementación. Para asegurar que los 17 ODS
no se queden en palabras o promesas, las Naciones Unidas o los Estados miembros de la ONU acordaron hacer lo que se llama el seguimiento y revisión. Es un proceso de monitoreo e implementación de los ODS. Entonces, es una herramienta de monitoreo desde los niveles nacional, regional y global. A nivel nacional, que vamos a presentar más adelante, ¿cuáles son estos niveles? El nivel global se conoce como el foro político de alto nivel y este está en la sede de Naciones Unidas o tiene lugar en la sede de la ONU todos los años en Nueva York. Este es el foro político de alto nivel y es un medio para conversar sobre el progreso o las brechas en la implementación de los ODS. Recuerden que los ODS se completarían en el 2030, comenzando en el 2015. Entonces, estamos ahora en mitad de la implementación de los ODS. Ha habido un progreso significativo. La pregunta es si ha habido progreso significativo. Vamos a hablar de esto más adelante. Pero sí quería indicar que nos encontramos en el punto medio. Ahora, además de los 17 ODS y de las metas, hay 230 indicadores globales que se van a utilizar para medir el progreso. Estos son indicadores, es decir, la meta de educación, por ejemplo, cuáles son los indicadores que utilizamos para ver si esas metas se están cumpliendo. Les voy a mostrar esto después, les voy a dar un ejemplo luego. Bueno, es una meta muy ambiciosa por parte de los gobiernos, pero una muy necesaria y el reto es que es voluntaria por naturaleza, es decir, cada gobierno, de acuerdo con las circunstancias, sus circunstancias nacionales, tendrán que seleccionar las metas que ellos van a implementar. Aunque tienen que seguir los 17 ODS, aún así van a seleccionar cómo van a implementar las metas y los indicadores. Y también es voluntario por naturaleza. Por lo tanto, no es un proceso obligatorio para ellos el cumplir estas metas o ODS. Slide, please. Siguiente lámina, por favor. Estas son las 17 metas, perdón, los 17 objetivos que los Estados miembros que han acordado, los miembros de Naciones Unidas, que quieren cumplir para el 2030. El primero es no pobreza, eliminar la pobreza. Es decir, el objetivo es eliminar la pobreza. El 2 es eliminar el hambre para el 2030. Es decir, que no haya personas pasando hambre para el 2030. El tercero es buena salud y bienestar. Ese es el tercer objetivo. El cuarto objetivo es educación de calidad para todos, sin discriminación. El quinto es igualdad de género, con lo que se conoce como empoderamiento de la mujer. El sexto es agua limpia y sanidad. El séptimo es energía limpia y asequible para todos. El octavo es trabajo decente y crecimiento económico. Para nosotros, este trabajo incluye el reconocimiento de nuestras ocupaciones tradicionales, como la caza, recolecta de alimentos, pesca tradicional, entre otros medios de vida, como el cambio de cultivos, la rotación de cultivos. Y luego hay el noveno, perdón, es la industria y la innovación e infraestructura, esto lo mencionó alguien. El décimo es
reducir las desigualdades, un objetivo muy importante porque consiste en reducir desigualdades dentro de los países y entre los países. Es decir, tiene que haber también una reducción de desigualdades entre los países ricos y los países pobres. Y dentro de los países, la diferencia entre ricos y pobres. Este es uno de los logros más importantes para la participación de pueblos indígenas en el proceso de formulación de objetivos de desarrollo. El número 11 es ciudades y comunidades sostenibles. Esto significa que el desarrollo no debería solamente darse en ciudades y que las ciudades tienen que ser sostenibles y que las comunidades tienen que ser sostenibles también. All services, for example, are Es decir, que no todos los servicios estén concentrados en las ciudades, sino que haya una distribución y un acceso a los servicios básicos para todos y todas, no solamente que esté limitado a las ciudades. Y ahí es donde la parte del desarrollo tiene que ser sostenible, tanto para ciudades como comunidades. La meta 12 es que el consumo y la producción sean responsables. Es decir, que tenemos que tener en cuenta no producir demasiados desechos y que la producción se base en las necesidades y no simplemente generar con el objetivo de ganancias. El número 13 es acción en cuanto al clima. Esto está en línea con los compromisos de los gobiernos en cuanto al tema del clima. Las negociaciones sobre el cambio climático para reducir el carbono y también abordar el impacto del cambio climático. El número 14 se refiere a la vida bajo el agua. Esto tiene que ver con la protección de los océanos, porque esto es necesario para la sobrevivencia no solamente de los seres humanos, pero de la vida marina o biología marina y de los ecosistemas de los mares y océanos. on land, which is this is El actually número 15 es la vida sobre la tierra. Tiene que ver más con la protección de los bosques y la biodiversidad. Ese sería el objetivo 15. El objetivo 16, otro muy importante para los pueblos indígenas. Por supuesto, todos son relevantes. El 16 es paz y justicia e instituciones fuertes. Este objetivo, el número 16, hace una referencia muy explícita a la necesidad de proteger y respetar los derechos humanos. Aquí es donde se habla de los derechos humanos porque está relacionado con la justicia. Aquí es donde muchas de las metas de la implementación se refieren a la obligación de respetar los derechos humanos, incluyendo, se menciona a los estados, incluyendo las violaciones de derechos humanos, como por ejemplo ejecuciones, o si los estados no están reportando las cifras de arrestos arbitrarios y ejecuciones, quiere decir que no están cumpliendo con esta meta, así que es necesario para lograr una meta sostenible. Por eso es claramente parte del objetivo 16. Y por último, el objetivo 17 son las alianzas para lograr las metas. ¿Se recuerdan, como dijo antes, parte de los medios de la implementación son las alianzas? Entonces, el 17 proporciona los medios para la implementación y esto es necesario para que haya colaboración entre los diferentes actores del desarrollo para que los 17 objetivos se logren. Entonces, los gobiernos, el sector privado,
las sociedades civiles, los movimientos sociales, profesionales, etcétera, etcétera, deberían hacer su parte y contribuir con sus alianzas. Así que estos son los 17 objetivos de desarrollo. Así que si se fijan en estos objetivos, ¿creen que son relevantes para los pueblos indígenas? ¿Son apropiados para los pueblos indígenas? Pueden responder en el chat. Conectando esto con sus comentarios, mencionaron servicios, ¿verdad? Alguien mencionó que podemos volver atrás a los objetivos, por favor. Alguien mencionó educación, que es el número 4. Alguien mencionó la industrialización, pero también alguien mencionó que está causando violaciones de derechos humanos. Y sabemos que, por ejemplo, cuando implementan infraestructuras, esto lleva a que se impongan sobre nosotros, usurpando tierras e infringiendo nuestros derechos bajo el objetivo 16, ¿verdad? Entonces pueden ver que lo que han mencionado ustedes se cubre bajo estos 17 objetivos. Podemos pasar a la siguiente. Siguiente. Bien. De nuevo, dije que los 17 objetivos han sido el resultado de un gran proceso en el que trabajaron 9 grupos, entre ellos el grupo de pueblos indígenas, pero saben que las mujeres es también uno de esos grandes grupos, que los jóvenes es otro gran grupo. Y están los agricultores, los trabajadores, los sindicatos, las ONG y otros grupos. Y por supuesto las personas con discapacidades. Entonces quería destacarlo porque las mujeres indígenas pueden también participar en el principal grupo de mujeres, no solamente en el grupo de pueblos indígenas. También pueden participar en el gran grupo de las mujeres para hablar de algunos asuntos específicos que afectan a las mujeres indígenas. Eso al menos debería quedar reflejado en sus intervenciones y en las recomendaciones en las que ese grupo de mujeres haga. Los objetivos de desarrollo del milenio también son muy integrales porque cubren la dimensión social y medioambiental del desarrollo sostenible. Esto lo hace diferente de los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, que se centraban más en la dimensión económica. Ahora, los ODG, digamos, incluyen la dimensión social y medioambiental. Y esto implica, por ejemplo, poder trabajar en pos de los derechos humanos y de los tratados de derechos humanos internacionales. Estos nuevos objetivos son mucho más globales en cuanto a los países, porque no solo incluyen a los países en vías de desarrollo, sino también a los países desarrollados. De nuevo, antes los objetivos de desarrollo sostenible solamente incluían a los países en vías de desarrollo, pero ahora ya no es el caso, ahora todos están incluidos. Y esto es importante para los pueblos indígenas porque sabemos que las personas más vulnerables y que sufren más discriminación son los pueblos indígenas. Y lo vemos en Estados Unidos, en Canadá, en Australia. Países que, aunque se consideran muy desarrollados, las condiciones en las que viven los pueblos indígenas son similares a las condiciones en las que viven los pueblos indígenas en países en vías de desarrollo o países más pobres. Así que esto ha sido muy significativo para los pueblos indígenas en los países desarrollados.
También quería decir que estos objetivos tienen su fundamento en la Declaración Nacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados universales. Queda claro que no podríamos digamos, lograr la materialización de los derechos humanos para todos a menos que se ejerzan, digamos, todos los derechos adyacentes. No se pueden implementar los derechos humanos sin respetar, por ejemplo, el derecho a la no discriminación y la igualdad de los derechos de los pueblos indígenas. Y apoyar esto es apoyar los derechos humanos de todo el mundo. De nuevo, no se puede lograr, no puede decirse que se respetan los derechos humanos de todo el mundo sin abordar el problema sistémico de discriminación que sufrimos como pueblo indígena. Esa discriminación generalizada, esa desigualdad generalizada, la falta de acceso a recursos y a justicia. Por último, estos objetivos se comprometen a no dejar a nadie atrás y llegar antes a aquellos que se han quedado atrás hace mucho. Esto es muy importante porque las personas que se quedaron atrás hace más tiempo son los pueblos indígenas. Somos parte de esas personas que se quedaron, a las que dejaron atrás hace tiempo. Y estas son las características del proceso de definición de los objetivos de desarrollo y también de esos objetivos de desarrollo sostenible. Siguiente. Now we go to the specific reference to indigenous peoples in the goals and targets of the SDGs. In goal 2, Ahora vamos a hablar, por ejemplo, del objetivo 2. Tomen nota de que los pueblos indígenas están claramente mencionados para que hay que doblar la productividad de los agricultores, sobre todo de las mujeres agricultoras, pueblos indígenas agricultores, familias agricultoras, pastores, pescadores, a través de un acceso seguro e igual a la tierra, otros recursos productivos e insumos, conocimiento, servicios financieros, acceso a los mercados y oportunidades para añadir valor y crear empleo no agrícola. Ahí es donde se establece un objetivo muy claro para la inclusión de pueblos indígenas, para llegar al objetivo de reducir el hambre en el mundo a cero. Esto es muy importante porque, como nosotros sabemos ya, la tierra es vida, la tierra es comida, es nuestra farmacia, es lo que comemos. Entonces, esto ilustra muy claramente este punto. Y de nuevo, el otro objetivo dice que para el 2030 se eliminará la disparidad de género en educación y se asegurará un igual acceso a todos los niveles de educación y entrenamiento profesional para las personas más vulnerables, incluyendo personas con discapacidades, pueblos indígenas y niños en situaciones de vulnerabilidad. Se darán cuenta de que menciona de manera específica eliminar la disparidad de género en la educación, porque sabemos que en todo el mundo, en todos los distintos países, las mujeres siempre van a la zaga en cuanto a la educación. Así que aquí hay dos cosas, aquí dos dimensiones que nos afectan como mujeres y como mujeres indígenas. Creo que si combinamos los dos, aquí, como ya vemos, debido a la intersección de los distintos factores que afectan en cuanto a discriminación, pueblos indígenas son los más afectados porque nos menciona como mujeres indígenas varias veces y como mujeres también. Y además está la disparidad y la discriminación que supone pertenecer a una etnia distinta. Muchos de los objetivos
incluyen este desagregamiento de datos por etnia. Cuando se menciona específicamente a los pueblos indígenas y cuando informan del objetivo del progreso en estos aspectos, deberían añadir datos, información que esté desagregado por etnia. Esto es muy importante. De hecho, esto es algo por lo que luchamos mucho durante el proceso, porque si no se desglosan los datos por etnia, no quedará claro cómo los pueblos indígenas están siendo integrados. No sabrán si si están progresando, si están participando, si están siendo incluidos de manera real. Por ejemplo, si dicen el 50% de los niños han llegado a la educación primaria. Ese es un logro muy considerable, pero si se fijan en la representación que tienen los pueblos indígenas, ese 50%, se darán cuenta de que la mayoría aún no ha accedido a la educación. El 90% no ha accedido a la educación, pero si se quedan con esa cifra inicial que les dice el 50% ya tiene acceso a la educación primaria, a lo mejor piensan, pues están yendo mejor las cosas. Pero no, y por eso les digo que los datos siempre tienen que estar desglosados, desagregados en función de la etnia, para saber qué porcentaje de nuestros pueblos está accediendo a esos servicios. Y lo mismo para el porcentaje objetivo de acceso a servicios sociales, de reducción de la pobreza. Por eso es tan importante que tengamos información desglosada por etnia. Hemos tenido éxito en el proceso de incidencia a la hora de incluir a los pueblos indígenas en los procesos de monitoreo e informes en cuanto a la región y también al nivel internacional, que es el nivel más alto. Of Mexico when we lobbied them for reference to make indigenous peoples visible in the Y hemos political. estado luchando también para que los pueblos indígenas fueran visibles en la declaración política y por eso trabajamos muy duro con el gobierno de México para hacerles entender que los pueblos indígenas deberían ser parte del proceso de monitoreo y de información. Si no lo somos, no nos van a contar. Tenemos que estar presentes en todos los niveles. ¿De acuerdo? Siguiente meta. Okay, now this is the other very important that we need to understand is goal Esto 5. también es muy importante. El objetivo 5, el objetivo conocido como el empoderamiento de las mujeres y las chicas, estipula que quiere terminar con la discriminación y violencia contra las mujeres, incluyendo las prácticas de tráfico y la eliminación de otras prácticas dañinas. Esto es, de nuevo, muy relevante para las mujeres indígenas. Pone también que hay medidas especiales, se lanzarán medidas especiales para combatir la discriminación, la violencia y las prácticas nocivas. Desarrolladas e implementadas con la plena participación de indígenas, de mujeres indígenas. ¿Qué quieren decir estas medidas especiales? Pues que tiene que haber un programa y una asignación presupuestaria especial para abordar la situación de las mujeres indígenas en cuanto a la violación y a la discriminación. Cuando hablamos de esas medidas especiales, hablamos de que se va a hacer especial énfasis en cosas y presupuesto que se va a dedicar a un cambio concreto, porque no es simplemente aprobar una ley, porque aunque haya una ley aprobada, si no hay mecanismos detrás que se aseguran de su cumplimiento, pues se queda en nada. Y aunque haya mecanismos, si no hay presupuesto para ponerlos en marcha, no sirven de nada. Así que este objetivo deja claro que no solamente es necesaria una ley, sino también los mecanismos y el presupuesto para cumplirla.
También están las reformas para conceder a las mujeres igualdad en los derechos y acceso a la propiedad y el control de la tierra. Aquí permítanme enfatizar que no estamos hablando de los derechos a la tierra individual, estamos hablando de derechos a la tierra colectivos para los pueblos indígenas. Y dentro de esos derechos colectivos está el igual derecho que tienen las mujeres a controlar esa tierra dentro de los derechos colectivos. Hago hincapié en esto porque cada vez hay más leyes nacionales que reconocen los derechos nacionales, los derechos individuales sobre la tierra, porque es fácil presionar a individuos para que vendan su tierra, pero si son derechos colectivos es más difícil, ¿verdad? Si se tratan los derechos sobre la tierra como algo individual, se puede tratar la presión a una persona indígena para que venda su tierra como una transacción privada. Pero lo que queremos es que sean derechos colectivos en los que dentro de ellos la mujer tenga igual peso que los hombres. En el caso de la India y otras mujeres, por ejemplo, se está diciendo necesitamos derechos colectivos a la tierra antes, porque ya se está implementando una ley al respecto. Y normalmente la ley suele favorecer a los hombres cuando adjudica derechos sobre la tierra. Si eso quiere decir que las mujeres nunca tienen acceso a la misma. Y si una vez esos hombres pierden la tierra, ¿dónde irán las mujeres? ¿Qué pasa cuando los conocimientos que tienen, su sabiduría y está relacionado con esa tierra que ya no les pertenece, con la que ya no pueden trabajar y de la que dependen para vivir? Esto es un proceso de no retorno que empieza el momento en que se pierde acceso a la tierra. Por eso se tiene que tener en se tiene que tener en cuenta el impacto tan grande que tienen las mujeres, la pérdida de acceso y derechos sobre el de acceso a la tierra. Por eso tenemos que hacer hincapié en que queremos derechos colectivos a la tierra y que dentro de esos derechos colectivos tengamos igual acceso a la tierra que los hombres. Por eso se van a implementar reformas legislativas, la construcción de capacidad de apoyo a las organizaciones de mujeres indígenas para superar barreras y para garantizar el derecho a la tierra de las mujeres. Por ejemplo, las reformas legislativas tienen que llevarse a cabo para que se reconozcan los derechos colectivos a la tierra y no solamente los derechos individuales. También tiene que existir esa construcción de la capacidad y ese apoyo a las organizaciones de mujeres indígenas, ofreciendo, por ejemplo, cursos de alfabetización para enseñarlas a leer y a escribir, cursos que les enseñen recursos necesarios para la vida y que se reconozca también su papel, su aportación a la seguridad alimentaria, a la transmisión de conocimiento, que en muchos casos es intergeneracional. En muchos casos, en muchas tribus, son las mujeres las que se aseguran de que la información pase de generación en generación. Y sin esas mujeres, ese conocimiento no seguiría, no se perpetuaría. Y esto va ligado al acceso a la tierra, porque el conocimiento que ellas tienen es inextricable, está ligado a la tierra. También hay que apuntar que, que se tiene que ahondar más en la implementación de estos objetivos de acuerdo con la CEDAW, tal como se aplica a las mujeres indígenas y las chicas, incluida la Recomendación General 39 del Comité GR 39 de la CEDAW. Ya sé que esto es parte de la conversación, pero quería asegurarme de que entiendan que esto va de la mano de la Recomendación 39 de la CEDAW, que esto no es un objetivo aislado, sino que
va de la mano con estos derechos recogidos aquí. Así que tendríamos que considerarlo de manera holística. Y por supuesto, para compartir el cambio climático y abordar la pérdida de biodiversidad. Tenemos que abordar este problema de manera holística. Por eso, este vínculo que existe entre este objetivo número 5 y la recomendación 39 de la CEDAW es tan importante, porque reconocen los derechos que tienen las mujeres como como parte del pueblo indígena y como mujeres. O sea, tienen doble derecho, como mujeres y como pueblo indígena, a ser respetadas, a ser visibles, a tener acceso a la tierra. Y esto es importante al hablar del empoderamiento de las mujeres y de las jóvenes. ¿Voy demasiado rápido o debería ir más lento? Now, this is after presenting to you some of the specific reference to Y indigenous después de presentarles algunos de los mecanismos de participación específica de los pueblos indígenas en los objetivos de desarrollo del milenio, quiero darles algunos de los objetivos generales. El objetivo principal es promover el reconocimiento y protección de los derechos colectivos e individuales de las personas indígenas, incluyendo las mujeres indígenas, los jóvenes, las personas con discapacidad, los mayores, tal como lo recoge la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lo menciono porque hay dos dimensiones aquí. Por un lado, algunos de nuestros derechos, o muchos de nuestros derechos, están en riesgo si se decide luchar por los objetivos de desarrollo sostenible desde la perspectiva occidental. Es decir, cuando se pone el énfasis en el desarrollo económico, cuando se pone énfasis en la industrialización o incluso el objetivo del cambio climático se ve como un objetivo de conservación. Porque, por ejemplo, si ellos creen que solamente se puede proteger un bosque echándonos de él cuando hemos vivido allí durante siglos, eso no encaja. Y lo mismo cuando dicen, vamos a proteger los océanos y quieren que dejemos de pescar de manera tradicional, eso no funciona. Cuando llevamos siglos pescando de manera sostenible y eso está pasando ya, y no solamente está pasando ahora, lleva mucho tiempo pasando. Por eso es importante luchar por el reconocimiento y la protección de nuestros derechos individuales y colectivos. Y no hablo de los derechos colectivos de manera abstracta. Hablo del acceso a nuestras tierras, territorios y recursos. Hablo del derecho, por ejemplo, a a la autodeterminación, autodesarrollo y la implementación de un consentimiento previo, libre e informado. Es decir, no pueden hacer planes sin nosotros, sin que participemos, porque tenemos derecho a la integridad cultural y a nuestro patrimonio. Tenemos derecho a incluirlo. Por eso decimos que que nuestra consideración tiene que pasar, nuestra visibilidad tiene que incluir nuestra integridad cultural en nuestro patrimonio. Es ese tipo de desarrollo que queremos. No queremos perder nuestra dignidad, ni nuestra etnia, ni nuestra identidad distintiva en el nombre del desarrollo. Así que eso sería lo primero. Lo segundo
es que hay que desarrollar medidas especiales para proteger los derechos específicos y abordar las circunstancias específicas, necesidades y prioridades de las mujeres indígenas, los jóvenes, las personas con discapacidades, los mayores y los niños. Esto ya lo mencioné en la conversación anterior al hablar de las necesidades y prioridades de las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas deberían ser las que identifiquen las prioridades y necesidades de que las atañen y nadie más. Por eso, por ejemplo, en cuanto a los matrimonios tempranos, son las mujeres las que tienen que trabajar para asegurarse de que las mujeres indígenas estén educadas en un entorno que favorezca su desarrollo, que desarrolle su liderazgo, que permita desarrollar su capacidad. ¿Cómo nos aseguramos de que las mujeres sigan ascendiendo y que sean líderes a nivel nacional? No estamos hablando solo de alfabetización, también necesitan apoyo, por ejemplo, con interpretación, porque quizá no entienden otras lenguas. Necesitamos esas medidas especiales para crear un entorno favorable para que alcancen su pleno potencial, para que estén políticamente y económicamente empoderadas, de acuerdo con sus aspiraciones, porque ellas son las que tienen que decidir cuáles son esas aspiraciones. Ese sería otro aspecto. Y de nuevo, no solamente decir, bueno, vamos a traerles desarrollo. Las mujeres están haciendo conservación y van a trabajar también en fábricas para mejor, porque esto no es lo que quieren las mujeres. Ellas querrían estar siguiendo creando comida, por ejemplo, o creando herramientas para disminuir el volumen de trabajo. Entonces, quería dejar esto claro. Y lo tercero es que hay que promover el enfoque holístico que tienen las personas indígenas sobre el desarrollo, que cuida de la gente y de la naturaleza, incluye prácticas sostenibles indígenas para gestionar los recursos, asegurar la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar de sus aportaciones al desarrollo sostenible. Disculpen, alguien está hablando. Por favor, apaguen su micro. Y en lo del enfoque holístico hay dos dimensiones. Por un lado están los principios de sostenibilidad y reciprocidad que como pueblos indígenas tenemos en nuestro corazón, vivir en armonía con la naturaleza y que también cuidamos los unos de los otros. Mostrar solidaridad, cooperación y colaboración porque necesitamos de esos valores para vivir y sobrevivir de manera colectiva. Y la otra dimensión es que nosotros como pueblos indígenas somos actores de desarrollo. No somos simplemente un grupo vulnerable que necesita ayuda, que necesita caridad. No pedimos caridad. No estamos pidiendo caridad. Lo que pedimos es apoyo, solidaridad para que podamos continuar aportando. Porque son las intervenciones externas las que menoscaban nuestro desarrollo y necesitamos servicios apropiados. La salud, por ejemplo, la educación, una educación que reconozca nuestra lengua, una educación bilingüe o una educación en nuestra lengua materna. Estas son las cosas que necesitamos. Necesitamos apoyo para nuestro modo de vida sostenible, pero no caridad, ¿verdad? Porque tenemos esos derechos.
tenemos el derecho a gestionar nuestros recursos y solo necesitamos apoyo para poder hacerlo de manera optimizada, para hacerlo de una manera que sea sostenible y que proteja y respete nuestra identidad y nuestra agricultura. Así que estos serían los puntos. También quiero hacer énfasis en que bajo ese enfoque íntegro, algo que tenemos que, en lo que tenemos que hacer énfasis es que nosotros como pueblos indígenas siempre pensamos en el bien común. Este es un principio que nosotros practicamos y va en contra de la avaricia. Buscamos siempre el bien común. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos exceso de producción, si nuestro árbol de mangos da muchos mangos y tenemos demasiados, los compartimos. Cuando tenemos demasiados vegetales, los compartimos, porque es un bien común. Entonces buscamos compartir, es algo de nuestra cultura, es uno de nuestros principios. Y esa es la gran diferencia con el concepto occidental del desarrollo, que usted desarrolla como individual y no comparte, lo utiliza solamente para su carrera individual. Pero no es así como nosotros queremos vivir, queremos compartir, queremos tratar todo, considerar todo como bien común, no lo privatizamos para el interés personal. Y esa es la necesidad que vemos ahora, esa es la crisis que estamos sufriendo en cuanto al cambio climático y eso es lo no sostenible en cuanto al desarrollo. Por eso tenemos que hacer énfasis en estos valores y reavivarlos. Y las mujeres somos las mejores practicantes de estos principios y valores. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Bueno, por último, tenemos el punto de asegurarnos de que se dé una participación efectiva e inclusión de los pueblos indígenas en cuanto a los procesos de los ODS desde los niveles locales, nacionales, regionales y globales en el contexto de no dejar a nadie atrás e incluir a las mujeres, jóvenes y personas indígenas, personas con discapacidades indígenas. Porque ese es uno de los objetivos, no dejar a nadie atrás. Y lo que está pasando es que no solamente nos están dejando atrás, sino que nos están empujando hacia atrás. ¿Por qué digo esto? Porque están usurpando nuestras tierras, nuestros recursos en el nombre del desarrollo. Se nos está sacrificando de nuevo, ¿verdad? Entonces, la participación efectiva y la inclusión de los pueblos indígenas es algo necesario. Y sí, es muy importante que se tome en serio no dejar a nadie detrás, porque sabemos que nuestro desarrollo debe darse así, asegurándonos de que nuestras perspectivas y nuestras aspiraciones se vean reflejados en los planes de los ODS. Y esto solamente se puede lograr si nosotros participamos de manera efectiva. No pueden ellos determinar esto para nosotros, debe salir de nosotros, ¿verdad? Siguiente lámina. Creo que ahora voy a ir un poquito más rápido, haciendo énfasis, por ejemplo, aquí en las diferentes capas o niveles de los ODS. El nivel nacional, que es donde cada gobierno realiza revisiones con regularidad y revisiones inclusivas del progreso a nivel nacional y subnacional. Y requiere la participación de las sociedades civiles cuando hacen estas revisiones de progreso en cuanto a la implementación de los ODS. A nivel regional, tienen un foro regional. Esto es parte, bueno, existen los foros regionales para el desarrollo sostenible y esto sucede de nuevo en el foro de alto nivel político todos los años y este es el nivel global. Esto sucede cada julio. Entonces, el foro regional es en febrero y marzo
Se hace en Asia, África, América Latina y, por supuesto, luego también tenemos el Oriente Medio. El proceso de revisión regional incluye también la participación de los 9 grupos principales, y estos incluyen a los pueblos indígenas. En Asia, por ejemplo, el de Asia-Pacífico siempre sucede en Bangkok, en la reunión sobre economía, el plan de acción del Asia-Pacífico, creo que es ¿cómo se llama? Esto sucede, y bueno, ya ha terminado el de Asia. También ha sucedido ya en África, así que solamente queda Latinoamérica antes del foro de alto nivel en julio. El de julio, el de alto nivel en las Naciones Unidas, es el proceso de revisión global y está bajo el ECOSOC, el Consejo de Desarrollo Económico y Social. Este es el brazo de desarrollo de Naciones Unidas. El de Derechos Humanos es el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra y el de Desarrollo es el ECOSOC, que está en Nueva York. Bien, estas son las 3 capas, digamos, los 3 niveles. Siguiente lámina. Veamos el proceso al nivel nacional. A nivel nacional, los estados deberán desarrollar planes de acción nacional para implementar la Agenda del 2030 y llevar a cabo revisiones de su progreso con regularidad e inclusivos, es decir, tienen que incluir los 9 grupos principales. Cuando hagan su evaluación sobre cómo están implementando el plan de acción de desarrollo en base a los 17 ODS y a sus metas. Los planes de acción nacional tienen que concordar con los principios de los ODS, es decir, la implementación balanceada del medio ambiente, el desarrollo, los factores económicos y sociales, priorizar a que no se deje a nadie atrás, que sean inclusivos y transparentes y que se respeten los derechos humanos, etc. Lamentablemente, aunque este es el compromiso de muchos gobiernos, esa no es la realidad sobre el terreno. Los planes de acción nacionales siguen siendo en gran medida palabras en papel y se hacen más que nada en la dimensión económica más que en la dimensión medioambiental y social. Luego está el punto de que los estados deben tener consultas, incluyendo a los pueblos indígenas, en preparación al reporte nacional, que se llama el reporte de revisión nacional voluntario, sobre la implementación de los ODS. Este se presenta a nivel regional, en los procesos, regionales y globales, pero recuerden que en la revisión global, bajo el foro político de alto nivel, todos los estados van a tener 15 minutos, ahora solo les dan 10 minutos para presentar su informe, así que es un informe que es casi como un anuncio de turismo. El informe solamente destaca los puntos para alabarse a sí mismos y no hay interacción con sociedades civiles, ningunos otros actores. Así que es problemático porque no es una conversación honesta en cuanto al nivel de implementación o en cuanto al progreso ni a las brechas. A nivel nacional, cada país espera que haga un reporte en la revisión global y, como mencioné, se hace por lo menos una vez cada 5 años, años sucesivos de las ODS desde el 2015 al 2030. Entonces, si siguen esto, cada país debería haber hecho un reporte ya por lo menos 3 veces en los 15 años de implementación. Pero es algo voluntario y algunos países ya están haciendo su informe por la 3ª vez voluntariamente, porque dicen que no hicieron mucho en la primera fase de la implementación y ahora están haciendo más y quieren reportarlo. Pero, ¿cuáles son los desafíos y las brechas en cuanto a la implementación? Bueno, a nivel global, en febrero, y esto ya está basado en el informe de desarrollo sostenible. Se ha destacado una preocupación bastante importante, bastante seria sobre la implementación de los ODS
Y es que, de hecho, que se hace una vez cada 4 o 5 años sucesivos. Y de hecho, estamos yendo atrás. Hay una regresión en cuanto a biodiversidad, conservación, protección de los bosques y el fin en cuanto a bueno, lo que sucedió de hecho después del 2020, de febrero de 2020 ha sido la pandemia. Justo nos estamos recuperando de la pandemia. Así que con esto nos hemos quedado muy atrás con la implementación de los ODS, porque incluso antes de que sucediera la pandemia ya íbamos atrasados y algunos de los ODS, de los objetivos están regresando, están teniendo un progreso regresivo. Es decir, no están progresando. Y esto es muy importante para los pueblos indígenas en cuanto a la protección de los bosques y su conservación. Y esto tiene que ver con el tema de desigualdad, ¿verdad? Hay un tema que es de imbalance, hay 3 dimensiones que son la dimensión económica, social y ¿cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Se me ha olvidado. Política de las ODS. Y también el hecho de abordar barreras sistémicas como la desigualdad y el consumo y producción no sostenible. Sí que tenemos que seguir desenlazando siguen desenlazando sus obligaciones en cuanto a derechos humanos, estos los estados. Bueno, cuando se habla de los derechos humanos en Nueva York, en la sede, en cuanto al desarrollo, dicen, no, aquí no se habla de los derechos humanos, vayan a Ginebra. No se viene a Nueva York, habla de derechos humanos, aquí hablamos del desarrollo. Entonces, claramente, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva del desarrollo sostenible, no podemos tener desarrollo sostenible ni igualdad social sin el respeto a los derechos humanos. Solamente va a seguir siendo desarrollo para los ricos, para unos pocos, ¿verdad? Y no estará logrando la igualdad ni la eliminación de la discriminación. Así sigue siendo el estado de la implementación de las ODS. Como dije antes, los pueblos indígenas se les considera más que nada un grupo vulnerable, no como actores y tenedores de derechos, lamentablemente. Y así es como los consideran muchos gobiernos, lamentablemente. Hay una necesidad de permitir la participación significativa de los pueblos indígenas en la implementación de los ODS, porque en muchos de los planes de acción nacional y en muchos de los informes todavía somos invisibles, incluso en países donde hay pueblos indígenas no asisten. También se está dando la tendencia de que están aumentando las represalias contra los pueblos indígenas. Seguimos siendo quizás más visibles, pero no lo suficiente para llegar al logro de nuestras aspiraciones en cuanto al desarrollo. Nuestras aspiraciones para el desarrollo no se están incluyendo, no se están teniendo en cuenta. Al respecto, los pueblos indígenas siguen siendo invisibles en las alianzas globales, regionales y nacionales para apoyar la implementación de los ODS. Las alianzas público-privadas siguen llevando a cabo sus negocios, como siempre, para el desarrollo, lo cual exacerba la desigualdad. Esto significa que dijimos que los medios de implementación tienen que ser alianzas, pero nos estamos quedando atrás también en cuanto a educación. Nadie está aliándose directamente con los pueblos indígenas, por ejemplo, para mejorar su educación. Y necesitamos alianzas, necesitamos estos aliados para proporcionar, por ejemplo, energía renovable, para agua limpia, para que todo esto llegue a nuestras comunidades. Pero esto no es lo que está sucediendo. Incluso con las agencias de Naciones Unidas, estas están diciendo que
aunque quieren aliarse con los pueblos indígenas, dicen que no tienen los recursos, que no tienen los presupuestos significativos para poder apoyar la implementación de los ODS en los territorios indígenas, lo cual es triste, ¿verdad? Y por último, lo de no dejar a nadie atrás siguen siendo palabras vacías para los pueblos indígenas y otros sectores marginalizados. Se nos sigue dejando atrás y no solamente dejando atrás, sino que se nos está empujando aún más atrás por la continua usurpación de nuestras tierras y recursos que necesitamos para poder lograr nuestras propias aspiraciones en cuanto al desarrollo. Por último, ¿qué podemos hacer a nivel nacional? A pesar de este desarrollo, de estos, digamos, barreras al desarrollo, tenemos que seguir aprovechando la oportunidad que creemos existe para hacernos cada vez más visibles y hacer visibles nuestras aspiraciones. Entonces tenemos que colaborar con la Oficina de Estadísticas Nacional para asegurarse que nuestros datos se incluyan en cuanto a la identidad indígena en los censos nacionales, que se incluyan esto con los indicadores nacionales, incluir todos los aspectos de etnia, etcétera, y que sean datos desagregados, porque si no van a seguir usurpando nuestras tierras. Ahora, para lograr esto, necesitamos realizar una recopilación de datos basados en la comunidad para dar seguimiento y poder hacer un reporte de progreso en las comunidades indígenas. Porque si las mujeres siguen siendo víctimas de violencia, por ejemplo, si están siendo traficadas, si nuestras tierras se están usurpando, si nuestras comunidades están siendo expulsadas de nuestras tierras, pues esto está dando lugar a violencia cuando usurpan nuestros territorios. Así que se necesita esta recolección de datos y hacerlo con las herramientas de navegación indígenas. Otro punto es monitorar y documentar la condición de las comunidades indígenas en relación a los objetivos y metas, incluyendo los casos de violaciones de derechos humanos, porque los estados no están incluyendo estos datos en cuanto a la protección de derechos humanos. Después, realizar comunicaciones por los medios para generar atención pública en cuanto a las cuestiones, preocupaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en relación a los ODS. Cuando hablamos del empoderamiento de las mujeres indígenas, por ejemplo, ¿qué significa el empoderamiento económico para ellas? Ellas deben poder definir lo que esto es. Entonces tenemos que estar allí, tenemos que nosotros expresar qué es el desarrollo sostenible para nosotros, que no es la extracción de recursos, es un manejo sostenible de los recursos y la conservación de los recursos. Es garantizar el alimento y nuestra seguridad. Estos son los puntos que debemos poder expresar para que no sean solamente las perspectivas occidentales y de los gobiernos occidentales los que se incluyan en estos procesos. Y tenemos que crear un puente entre estas nociones que no piensen que nosotros estamos contra el desarrollo. No estamos contra el desarrollo. De hecho, estamos trabajando hacia un desarrollo, pero sostenible. Y participar en los procesos nacionales de consulta y de informes, a la revisión nacional voluntaria y al foro global y en el foro regional que suceden antes del foro político de alto nivel. Siguiente lámina, por favor. Siguiente, por favor. Otra cosa que tenemos que hacer también es involucrar a las agencias y órganos gubernamentales clave, porque ellos son
los que están obligados a implementar los ODS. Ellos tienen el mandato. Estos son, por ejemplo, los órganos sobre el desarrollo económico, sobre turismo, por ejemplo, sobre conservación de minerales, etcétera. Estos son los órganos del gobierno y muchos de sus planes, de hecho, infringen los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente. También es importante involucrarse con los gobiernos locales, especialmente en áreas donde la mayoría sean pueblos indígenas. Y ahí es donde tenemos que localizar los ODS. Y esto es posible, ¿verdad? Especialmente en áreas donde tengamos el apoyo o los miembros de los gobiernos locales que estén a favor nuestro. Porque el desarrollo sostenible parece que no es algo político, pero tenemos que conseguir esta cooperación porque estamos hablando de educación, salud, nuestros sustentos de vida, y es más fácil hablar con los gobiernos locales sobre esos temas. Es bueno, por lo tanto, involucrarse con estos gobiernos locales y participar en sus procesos. También mencioné a la Oficina de Estadísticas, pero es muy importante hablar con estas instituciones y comisiones para destacar los casos de violaciones de derechos humanos. Se van a ver estos casos más creíbles si los reportes de estos casos vienen de ellos, estos informes de derechos humanos. Si lo hacemos solo nosotros, pueden pensar que no los inventamos. Entonces, necesitamos que las instituciones de derechos humanos nacionales sean los que reporten estas infracciones, estas violaciones de los derechos humanos. Así reciben más atención. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Las agencias de las Naciones Unidas y el equipo de Naciones Unidas en los países tienen el mandato de apoyar por completo la implementación de los ODS. Entonces, ellos son nuestros aliados en la implementación de estos objetivos porque son las agencias de las Naciones Unidas y estos equipos de las Naciones Unidas en los países que están obligados a respetar también los derechos humanos porque son órganos de las Naciones Unidas. Estos son los enfoques de las agencias de Naciones Unidas. Entonces, son los que van a proporcionar apoyo. El programa de desarrollo de Naciones Unidas es el líder en el objetivo 1 para reducir la pobreza y también tiene que ver con el objetivo 16, que es justicia y derechos humanos. Entonces, ellos son los que trabajan juntos. También tenemos la oficina del Alto Comisionado sobre alimentos y desarrollo agrícola. La FAO, por supuesto, es para la eliminación del hambre y ONU Mujeres es líder para el objetivo 5, para empoderar a mujeres y niñas, y la OIT es la meta para el objetivo 8, y luego la UNESCO para el objetivo 4. Pueden entonces hablar con estas organizaciones. En cuanto a las mujeres, en cuanto a los temas de mujeres, no solamente tienen que limitarse a hablar con ONU Mujeres, pueden hablar también con el organismo que trata con el alimento, porque esto es muy importante para las mujeres, para nuestra seguridad alimentaria, también para acabar con la pobreza, ¿verdad? Entonces, todos ellos son relevantes para las mujeres, no solamente ONU Mujeres. ¿Ok? La reestructuración, perdón, el equipo de Naciones Unidas en el país tiene como prioridad apoyar a los gobiernos nacionales para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenibles y también trabajar con las sociedades civiles. Esto incluye a los pueblos indígenas y a los pueblos indígenas como tenedores de derechos, podemos conversar con estos equipos del país cuáles son los asuntos que conciernen a los pueblos indígenas, también específicamente a las mujeres, todo ello en relación con los ODS.
ver cuáles son sus necesidades, sus prioridades y destacar todos estos puntos y traer atención a estas preocupaciones con los gobiernos, porque ellos trabajan con los gobiernos. El equipo del país no solamente va a trabajar con las sociedades civiles. Esto no va a suceder porque están creados para apoyar principalmente a los gobiernos, pero parte de su mandato es trabajar con las sociedades civiles. Ahí entramos nosotros. Entonces, ellos pueden ser nuestro puente, especialmente si los gobiernos están en contra de pueblos indígenas. Entonces, podemos utilizar los equipos de Naciones Unidas dentro del país para ayudarnos y crear ese puente con el gobierno. Siguiente lámina, por favor. Bien. Otro asunto también, por supuesto, es ¿cuáles son los otros actores? Los otros actores son las sociedades civiles, son otros aliados para temas como, por ejemplo, grupos de agricultores, mujeres, jóvenes. Es muy importante trabajar con ellos para que nos ayuden a sacar a la luz los temas de las cuestiones que conciernen a pueblos indígenas a nivel nacional, porque si no es difícil para nosotros, especialmente si somos un grupo pequeño. También podemos crear y fortalecer la solidaridad y la colaboración y crear incidencia conjunta, ayudando también a apoyar la capacidad, el desarrollo de capacidades y el establecimiento de redes y la comunicación por medios y campañas y apoyos en campañas y apoyos legales. Entonces necesitamos apoyo, lo que necesitamos es asegurarnos que tengamos apoyo y que sigamos hablando por nuestra cuenta como pueblos indígenas a la vez que creamos estas alianzas. En ciertos países las ONG son son tan dominantes que incluso quieren ellos hablar por los pueblos indígenas. Entonces, no debemos permitir esto. En algunas situaciones se permite donde la seguridad sea de principal preocupación, donde los individuos están siendo agredidos, digamos. Entonces, estamos en situaciones en las que puede haber situaciones que corran más riesgo y tenemos que tener cuidado con no atraer más riesgo, claro. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. Bien, bien. Ahora ya hablamos del foro político de alto nivel de este año que sucederá en Nueva York del 10 al 19 de julio y el tema es la aceleración. And the full implementation of the 2030 agenda. La aceleración del COVID-19 y la implementación íntegra de la agenda. Esto está en el proceso de recuperación, sobre todo económicamente, después del COVID-19. Habrá una revisión también de medio plazo y no obstante estamos viendo que ya estamos muy atrasados. Y la cuestión es ver cómo vamos a lograr la implementación, perdón. While it should be still El enfoque en cada nivel va a ser en el objetivo 6, que es agua limpia y sanidad, el objetivo 7 sobre la energía limpia, el 9 sobre la industria, innovación e infraestructura, el 11 sobre desarrollo sostenible en comunidades, el 17 alianzas, y el 17 también. Estos van a ser los enfoques y aquí vamos a poder expresar nuestras preocupaciones y nuestras recomendaciones en relación a estos objetivos. Siguiente. Estos son los países que van a presentar sus informes. Es donde hay pueblos indígenas. Si ustedes están en alguno de estos países, por favor, colaboren
con FIMI y en la preparación de los reportes sombra. This year in July. Okay, next. Siguiente diapositiva. Si son de alguno de estos países, estos son los materiales específicos, los informes específicos que ya se han sometido al respecto. Así ya sabrán lo que su gobierno, de lo que su gobierno ha informado hasta ahora. Y creo que esta es la última lámina. Disculpen por extenderme tanto, pero espero que haya sido educativo y útil. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias, Joan. Gracias por compartir su conocimiento con nosotras. Si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre lo que acaban de oír, por favor, pónganlo en el chat para que Joan pueda responder. Jonary, please go ahead. Adelante, adelante, Johnny. Oh, gracias, buenos días. Muchísimas gracias, Joan, por tan valiosa información. Mi pregunta es, ¿cómo podemos saber si nuestros gobiernos están teniendo como en agenda las ODS? ¿Cómo podemos saber? Gracias. Yeah, okay. They are submitting reports to the high-level political forum and it's published. Porque tienen que porque tienen que someter los informes al foro público de la ONU. Y si hace clic en la agenda del 2030 que les enseñé en por ejemplo, en la última diapositiva, puse todos los informes que han sometido todos los países. Y si su país está entre ellos, pues sabrá que han emitido un informe sobre los objetivos de desarrollo. Sin embargo, parte del proceso es que el gobierno tiene que llevar a cabo consultas como parte del proceso de preparación del informe. Esto quiere decir que si no han hecho consultas con los pueblos indígenas, pues no serán mencionados o no se incluirá su evaluación desde la perspectiva del gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. And also Joy has put the link to the website on the chat, so you can take a look. Yeah. Juliana. También he Gracias. puesto el resto en la- Gracias, maestra, por tan importante presentación. La verdad es que ver los objetivos de desarrollo sostenible pues nos llena de mucha satisfacción porque en realidad han habido muchos avances en relación al reconocimiento del tema de derechos de pueblos indígenas y en este caso pues la agenda de los ODS pues sabemos que tiene referencias directas hacia los pueblos indígenas en los diferentes objetivos que nos presentan. Pero también sabemos que hay un reto muy grande hacia nuestros países para hacer real ese reconocimiento de nuestros derechos como pueblos indígenas. Me recuerdo que en el 2016 todavía el presentar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas era muy lento. Me gustaría saber cómo ha sido ese avance de ese reconocimiento en sus reportes. Aparte de sus reportes, sabemos que también hay como informe sombra, ¿verdad? Que donde también se especifica que hay muchas de las cosas que se presentan no son reales. Entonces, se presentan también con los informes sombra de decir, no, eso no es así, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa evolución en relación a ese reconocimiento de los informes que presentan los países?
Gracias. The process is because major groups are recognized, no? No, no, el proceso es porque muchos de los grupos principales se consideran parte del proceso. Y esos informes están publicados en webs oficiales y ahí es donde podemos ver lo que está diciendo el gobierno. Por eso es importante que nosotras tomemos nota de nuestra situación, de lo que está haciendo, de lo que no, para que podamos contrarrestar las mentiras o la desinformación que esté propagando el gobierno. Por ejemplo, el IPMG pone en su web que que aceptan otro tipo de informe sombra y esto se puede usar para hacer que el gobierno se responsabilice de lo que dice, porque nosotras somos de los grupos principales en el proceso de consulta para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Brittany? Brittany, Brittany, you can go ahead. adelante, Brittany. Buenos días, hermanas. ¿Me logran escuchar? Yes. Ya. Hermana, yo quisiera consultarle. Buenos días, con todos. Muchas gracias por todo lo que nos ha dado a conocer. Mi pregunta es que si Ujú. estos objetivos al momento de ser monitoreados, por lo que le he escuchado es que cada país da un informe, ¿no? Un informe si están cumpliendo con los ODS o están elaborando políticas para poder reducir o mitigar, digamos, en este caso, que es el hambre, la pobreza, o todos los objetivos que se tienen, ¿no? Para que se desarrolle un desarrollo sostenible. Mi consulta es si al momento de hacer este monitoreo se hace un estudio en el país, digamos, ¿no? O es que no se ha podido, porque yo, por ejemplo, he estado trabajando en una entidad pública en Perú, donde, como alguna vez escuché, el papel, en un papel se puede escribir de todo, se puede acordar todo, y en las oficinas donde trabajaba ellos decían el papel aguanta todo. Y yo no entendía, pero una vez cuando tuve que salir a hacer un trabajo de campo para hallar la población, en este caso la población directamente afectada para un proyecto de inversión pública, me dicen, no vas a hacer el trabajo de campo, solamente hay que copiarlo. Y yo le digo, pero no vamos a ver si podemos intervenir o si hay afectados, ¿no? Y me dicen, no, solamente cópialo, Yeah. ¿no? Cópialo del sistema y ponlo ahí. Y entonces yo ahí me di cuenta que al final no están cumpliendo, ¿no? En papel sí, en papel se dice que se cumple o que se se puede erradicar o se puede mitigar, pero no sé si esto no se cumple realmente. Entonces tal vez yo me pongo a pensar y digo, si tal vez la ONU o alguna institución está haciendo algún estudio en el que vaya a hacer encuestas y pregunte si realmente se les ha tomado en cuenta, si les ha preguntado y todo eso. Esa es mi consulta, hermano. Yes, they do. Sí, That's also what así es. Por eso mencioné el informe de las Naciones Unidas, donde queda claro que ha habido una regresión, por ejemplo, ha habido una pérdida de la biodiversidad. Por ejemplo, la desforestación ha empeorado en vez de mejorar. Y esto viene de un informe de las Naciones Unidas. Por eso estaba diciendo que es bueno trabajar con el equipo del país de la ONU y las agencias de la ONU, porque así ellos tendrán información directa de ustedes y lo podrán incluir en su informe, no en el informe del gobierno. Y eso, digamos, equilibra las cosas del gobierno. Aparte del informe que usted haga, lo que también ayuda es, por ejemplo, enviar fotografías. Por ejemplo, el gobierno dice, los niños están yendo a la escuela, ya no hay más pobreza. Y el gobierno puede decir lo que quiera, pero usted si puede enviar fotografías mostrando que esto no es verdad, pues eso ayuda. Es nuestra responsabilidad presentar
la realidad tal como es sobre el terreno, sobre el campo, y también hablar de cuáles son nuestras aspiraciones, de lo que queremos hacer. Eso es también, tendría que ser parte del proceso general. Tendrían que responsabilizarse del hecho de que no nos están escuchando, porque así no solamente les estamos diciendo, el gobierno dice esto, pero nosotros sabemos que las cosas son distintas también y queremos estas cosas. Así que hay que presentarlo así. Si lo presentamos así, podemos poner al gobierno en una situación defensiva, crear más apoyo. Podemos decir, nosotros, el pueblo indígena, estamos apoyando los objetivos de desarrollo sostenible y queremos trabajar con ustedes. I had some professor. ¿Alguna otra who had pregunta? put their Sí. hand up. So just as we wait for the sisters to maybe put their hands up, Professor, you Voy a can esperar a give que a nuestras follow-up hermanas levanten la question. mano si quieren. Professor Elsa, you had put. I'm sorry. with the Profesora others, Elsa, sí, disculpen. here. Thank you so much, John, for Muchas giving us this gracias, John, seminar. por darnos esta presentación tan Your bella. seminars the most authoritative Considero sus because seminarios they are amazing. como la última palabra, ¿no? And you know, Siempre me I encantan, wanted to aprendo say that muchísimo. Y quería if decir we que compare the MDGs to the si SDGs, comparamos los objetivos de desarrollo del milenio con los SDGs objetivos de are much desarrollo better sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible son mucho and mejores porque in there they talk tienen muchos elementos sobre los derechos humanos, hablan del desglosamiento de los datos great stuff. y no discriminación, y eso es estupendo porque además mencionan específicamente Not at all. a los derechos de los pueblos indígenas, así que es mejor. But of course there are the challenges that you Pero mentioned. por supuesto también están los retos que usted ha mencionado. In 7 points that indigenous peoples are mentioned that is relevant, but in everything else, as Y you que know. en todo lo que But I hacemos, wanted to ask todo esto you es relevante. Entonces quería preguntarle, given that this is a better framework and indigenous peoples have been much dado more que este es un organized marco y que los pueblos indígenas se están organizando mejor para poder do you have presentar sus informes y sus prioridades en ese marco, ¿tiene algún ejemplo? hard work on Sé this, que and it goes este es un trabajo muy difícil, but if we have a good example pero where, me for example, preguntaba si indigenous tuviéramos un intervention buen ejemplo, por has ejemplo, created a good reaction, un ejemplo en el que la intervención indígena haya tenido un buen resultado, sería bueno conocer ese ejemplo, analizarlo y ver qué cosas se hicieron bien para poder repetirlo. Y no sé si en cuanto a los indicadores usted tiene, no sé si, no sé si esto no se incluyó en los indicadores, pero hay algo que se esté haciendo a nivel práctico, a nivel de país. Solamente quería preguntarle su perspectiva. Sí, un buen ejemplo, por ejemplo, lo que se está haciendo en Noruega. En Noruega tuvieron una consulta con el Parlamento del pueblo Sami cuando empezaron a crear un plan de acción nacional sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Así que consultaron al pueblo Sami. No todas las recomendaciones del pueblo Sami se incluyeron, pero algunas sí. Por ejemplo, su recomendación sobre la salud y el control de sus tierras no se incluyeron, pero al menos se les consultó y ellos fueron parte de la delegación del gobierno noruego durante el foro político de alto nivel e incluso un representante del pueblo Sami habló durante esa reunión. Así que están mostrando que viajan y representantes del pueblo indígena con ellos. En Canadá
ahora están apoyando, por ejemplo, la Declaración de la ONU de Derechos del Pueblo Indígena, y cuando reportaron, había pueblo indígena en la reunión. Debido, sin embargo, a que había tiempo limitado, no pudieron, la persona indígena no pudo hablar, pero mostraron que había una parte del pueblo indígena en la delegación, y esto no es común, ¿verdad? Y es importante ver que hay inclusión del pueblo indígena a nivel público y que son visibles y que están con ellos y que hablan en foros públicos. Esos son dos buenos ejemplos. Y el otro que se me ocurre es la localización que ha tenido lugar en Hawái, en Estados Unidos, porque como ya sabe, Hawái es un estado, digamos, de Estados Unidos, pero tiene su propia cultura. Y hay digamos, un plan local en Hawái indígena que ha incorporado las aspiraciones de los pueblos indígenas de Hawái. Y este es un buen ejemplo de cómo se ha implementado un objetivo de desarrollo sostenible al nivel local, y con mucha participación no solo de las organizaciones indígenas, sino también de líderes académicos indígenas, precisamente porque están a ese nivel académico. Así que ese también es un buen ejemplo. Ahora, en cuanto a los indicadores, esto es aún un gran reto. En cuanto a los datos, por ejemplo, los países latinoamericanos están en cabeza porque tienen al menos una organización regional estadística que está desagregando los datos. Así que la desagregación de los datos que vienen de Latinoamérica deja muy claro que los pueblos indígenas están a la zaga porque van por detrás en educación, empleo, acceso a la justicia, acceso a la salud. Eso lo sabemos, y al menos es bueno tener esa información porque sabemos que los pueblos indígenas van a la zaga en este sentido. Y cómo esto está sucediendo, y esto ya estaba sucediendo antes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Eso fue un gran factor, y por eso es tan importante contar con información desagregada y desglosada. Asia, por desgracia, está muy por detrás en cuanto a al desagregamiento de datos. Entonces, ahora cada vez más países están incluyendo menciones a los pueblos indígenas en su informe. Pero claro, lo que dicen a lo mejor no es verdad porque viene del gobierno, pero al menos es un paso adelante que incluso mencionen a los pueblos indígenas. Aunque se haga mal, que al menos empiecen a incluir a los pueblos indígenas en sus informes es algo bueno. Ahora ya el próximo paso es que se haga bien. También esto está cambiando la narrativa de nuestra invisibilidad. Decir que no solamente somos vulnerables y que necesitamos ayuda. Y esta visión aún impera, pero no es la única. Al menos podemos ver que ya están cambiando también las cosas en el cambio climático. Se están dando cuenta de que nosotros contribuimos de manera vital a la mitigación del cambio climático, que la labor que hemos hecho a la hora de proteger a la biodiversidad, a la hora de proteger la tierra es vital. Este cambio de filosofía está emergiendo ahora, al menos a nivel global. El problema son las realidades sobre el terreno, porque evidentemente esto aún no ha cambiado significativamente, y ahí tenemos que seguir trabajando. Tenemos que prestar más atención porque eso importa en la situación política de cada país. Y si hay un gobierno que no está muy abierto, no se puede hacer mucho. Y con COVID, de nuevo, mostramos que estábamos incluso más retrasados, nos estaban dejando aún más atrás.
Así que lo que hemos ganado, las cosas en las que hemos avanzado, digamos, ha creado una diferencia, pero aún no supone un gran cambio respecto a la era pre-COVID. Thank you, Joan. Gracias, John. There's a question or rather a comment on the chat. Hay una pregunta o un chat. Hay una pregunta, un comentario. Yeah. Can you please help us? Yes, you can. And Sí, you can do se it puede reportar a través del IPNG, es decir, el gran grupo de pueblos indígenas para el desarrollo sostenible lo puede reportar de manera confidencial para evitar represalias y también nos lo puede reportar directamente a nosotros porque trabajamos justamente en eso y lo que hacemos es dar información confidencial sin nombrar a las fuentes. Le damos la información a la oficina del alto comisionado para que no les perjudique. De hecho, así se crean comunicados especiales por parte del relator especial. Por ejemplo, si esto tiene más que ver con la falta de educación, lo puede enviar a la IPNG para que lo incluyan en la fuente general sin mencionar la fuente, porque no tenemos que mencionar a las organizaciones cuando el Grupo General de Trabajo de los Pueblos Indígenas se reúne. Puede mantener la confidencialidad, no se preocupe. Sí, así que por favor, la animo a que presente a que denuncie, a que presente ese tipo de informes porque los necesitamos para contrarrestar la falsa información que llega del gobierno. Yes. 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 Okay. Thank you. Thank you, everyone. And Muy bien, muchas gracias a todas. Les deseo lo mejor y espero verlas muy pronto, ya sea en el foro permanente o en el foro político de alto nivel, pero les deseo lo mejor. Thank you so Muchísimas much, gracias. Joan, and thank you for coming Gracias, and John, y gracias por venir. We have something small, just a recognition for you. Tenemos algo, un pequeño reconocimiento para usted. From all of us as an International Indigenous Women's Forum, in recognition to Joan. En reconocimiento a John Carling por su participación y aportación a la construcción de capacidad de las líderes indígenas de África, Asia, Latinoamérica, Norteamérica y el Pacífico durante la 10ª edición del Programa sobre Derechos Humanos y Desarrollo de Habilidades de Incidencia Internacional. Con gratitud virtual. Gracias por compartir su conocimiento con nosotras. Espero que alguna de nosotras llegue a conocerte en persona. Muchas gracias. Gracias. So sisters, thank you. We have our next class on Friday. And there is some Muchísimas gracias, hermanas. that will be shared with all of you. Vamos a compartir material con ustedes para la clase del viernes, así que por favor asegúrense de leer el material antes de la clase con la profesora Elsa. Les vamos a mandar el material hoy para que tengan tiempo de prepararse para su clase del viernes. Les deseo un buen día, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde estén en el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos el viernes. Bye everyone and take care. Bye, Professor. Que vaya See you on bien. Friday. Nos vemos el viernes, profesora.
Thank you.